Hola, muy buenas noches. Estamos de nuevo con ustedes. Víspera de la fecha clasificatoria. Y ese es el nombre correcto, las clasificatorias, porque estos partidos son para clasificar. Nosotros equivocadamente le llamamos eliminatoria, pero el término exacto es clasificatorias. Pues bien, dígale como quiera, pero mañana tendremos los partidos que en algún caso van a empezar a esclarecer el futuro de las elecciones de cara a Rusia. Mañana, por ejemplo, Brasil y Uruguay pueden ya empujar al primer clasificado oficial de cara a la competencia. Y partidos bandera, como el de Argentina-Chile. No crean, Ecuador-Paraguay también, dos rivales directos. Además, nos interesa ese duelo, porque estamos ahí en esa zona, como también el de Argentina frente a Chile. Y Perú-Venezuela, una victoria de Perú lo pondría muy cerca de la posibilidad de pelear algo en lo que falta, que es realmente poco. Los contertulios de siempre, de siempre. Ayer comencé en el tema edad, dignidad y gobierno, hoy voy a comenzar por la juventud, ¿no? Bueno, de alguna manera lo tengo que elogiar. ¿Cómo le va, don Farid Mondragón? Buenas noches. Carlos, buenas noches. Profe Juan José, a toda la familia de Planeta Fútbol, a toda la familia de Win Sports, feliz de estar acá, ya a pocas horas del partido, ¿no? Que es lo que más nos interesa y lo que tenemos que hacer ahora, o enfocarnos a hacer énfasis. Profesor Juan José Peláez, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, Farid, y a todos los televidentes. Contento también de estar acá, de hablar con fútbol, de compartir con ustedes. ¿Le quedé viendo tiempo anoche o no? Está bien, pero estuvo sustancioso. Ah, qué bueno. Porque no traje reloj precisamente para estar libre, liberado. Qué bueno. O sea que cuando usted quiera, adelante, caminante. Saludé primero a Farid porque hoy se despidió, hoy se fue de la selección, de su selección, Lucas Podolski. Es sin duda un ícono del fútbol alemán, así él no haya nacido en Alemania, pero todo el tiempo jugó con los alemanes y se despidió con un golazo en un partido de Alto Turmequé, porque Alemania e Inglaterra, cualquiera sea su realidad, ¿cierto?, hacen parte de ese selecto grupo de los campeones del mundo. Y precisamente ganó Alemania con un golazo de Podolski, de una pelota que trató primero Kroos y después de dos toques, tac, tac, Podolski la acomodó y remató al ángulo superior izquierdo y allí se abrió la cuenta de este partido. O sea que fue una despedida con gol. Farid tuvo la oportunidad de compartir con Lucas y como es noticia mundial, pues tenemos que preguntarle naturalmente de quién se trata ya de cerca. Todos lo hemos visto jugar, todos sabemos qué hace, de qué es capaz, pero Farid fue su compañero en el Colonia. ¿Cómo es la historia, Farid? Como jugador no lo vamos a descubrir. Una persona con un sentido del humor permanente, un tipo muy agradable, cero conflictivo, tipo agradable, positivo para un vestuario. Muy profesional a la hora de entrenar, pero que su carácter y su personalidad siempre la basaba en ser agradable, en estar a toda hora o todo el tiempo con buen genio, con buen humor, alegrando absolutamente a todo el mundo. Y sin lugar a dudas, pues se merece esto y mucho más Lucas despedirse de la selección nacional con quien ganó absolutamente todo y despedirse de esta manera con soberbio golazo ante Inglaterra. Creo que es lo mínimo que el fútbol y la vida le podía retribuir a este extraordinario jugador y a este gran amigo. Él se fue ahora para Japón, ¿no? Él estaba en Galatasaray. Sí, pero estoy viendo aquí en su hoja de vida que podría ir al Vissel Kobe. Sí, hay una posibilidad. Estuvo el último año y medio en Galatasaray, donde la gente también, por su carisma, lo quiere muchísimo. Y bueno, también fue compañero de Freddy Guarín en el Inter de Milán, fue compañero de David Ospina en el Arsenal. Así que un tipo que ha recorrido muy buenos y grandes equipos, que ha ganado cosas importantes en todos y que
vuelvo y lo repito, Carlos, se merece absolutamente lo mejor. 31 años, una rápida hoja de vida a título informativo. 31 años, nacido en Polonia, empezó con el Colonia, después en el Bayern de Múnich 1 y 2, regresó al Colonia, que fue cuando fue su compañero en el 2009, estuvo ahí hasta el 2012, se fue a Inglaterra al Arsenal 3 temporadas, cedido luego al Inter en el 2015, Galatasaray hasta el 2017 y ahora se habla de Vissel Kobe. 130 partidos con la selección, 49 goles y también alcanzó a jugar con la Sub-21 de Alemania, 5 partidos sin marcar goles. Hoy entonces se ha ido Łukasz Podolski y va a cumplir el viernes 1000 partidos Buffon, ¿no? 1000 partidos. 1000 partidos tienen pelo. ¿Usted cuántos jugó? 800 y pico, 900 partidos. 900, o sea que estuvo cerca. Sí, pero obviamente Gigi tiene 5 años menor. Es 5 años menor que yo, o sea que el mérito de él es grandísimo. Y todavía tiene... Madera, pero... Todavía tiene camino, ¿no? Seguro. Todavía este sí es lo que llamamos un verdadero fenómeno en todo el sentido de la palabra. El único que atenta contra su marca mundialista es el egipcio, ¿no? Sí. Y no será posible que se retire antes o que Egipto no clasifique. Ay, no sé. ¿No? ¿Usted le hace fuerza a eso o no? La verdad. La verdad. Sí. Claro que sí, porque ¿no? Obviamente no es solamente un récord mío, es un récord para el fútbol colombiano. Claro. Y... Ahora, la historia del egipcio es que ya no estaba, el egipcio no aparecía. Y como llega Héctor Cooper a la selección egipcia, ¿no? Echa mano de un recurso porque no tenía un arquero con recorrido, ¿no? Y lo pone de suplente, lo lleva de suplente. Y resulta que en el primer partido, creo, el titular se lesionó, no sé qué sucedió, y a este hombre, ¡pum!, lo clavaron de titular, y se quedó de titular, y se amañó. Es como si al señor lo volvieran a llamar, que no tendría nada de raro, y se amañara, ¿Por qué? Usted puede hablar con Mauricio, usted puede jugar y después venir a hacer el programa. En todo caso, el egipcio se amañó y ahora está con el cuento de que quiere ir a romper el récord de Farid al próximo Mundial. Tiene que pasar 2 etapas, ¿no? La primera, clasificar con Egipto, ¿no? Y la segunda, que el técnico lo ponga de titular. ¿Cómo es que se llama él? Voy a buscarlo aquí. Egipto va de primero en su grupo. Sí. O sea que es muy factible. Y ya a la hora de clasificar, seguramente lo van a llevar en el plantel y seguramente ocurrirá algo parecido a la experiencia mía. Y la verdad, obviamente, egoísmos a un lado, me parece que si alguien con 50, 40... El Sam El Hadari. ¿Cuántos años tiene? Sam El Hadari. 153 partidos en la selección egipcia, tiene 44 años. 44. 15 de enero del 73. Llegaría al Mundial con 46. Con 46. Le ganaría. Sí, claro. No, admita que está preocupado por eso. No. Es que, de todas maneras, Farid... De reojo. De reojo, ¿no? Y que ni se dé cuenta, porque apura. Pero ahí está atajando ese hombre. Está atajando y le cuento que es titular de su equipo, el Wadi Degla. Ahí está. Último partido jugado el día 18 de marzo. Ganaron 5-1 y estuvo 90 minutos. El hombre se amañó. O sea que hay que tener cuidado con él y observarlo como dice. Nosotros lo vamos a observar de reojo, pero yo sé que él lo va a observar de frente, pendiente de ese hombre que no le vaya a quitar el lugar. Muy bien, hoy, obviamente, como siempre lo hacemos, vamos a hablar del partido de mañana, de las probabilidades de Colombia. Estuve en la charla de don Vicente del Bosque. ¿Ah, sí? ¿Cómo le fue? Bien, es un tipazo, un tipo muy agradable. Quien se encargó de hablar del contenido, del entrenamiento y de todo el método del Bosque fue su preparador físico. Él habló muchísimo de la parte humana y cómo conformar un verdadero grupo sólido y cómo manejar egos dentro del camerino, basado en todas sus experiencias. Muy agradable y una persona, pues obviamente un maestro a quien... Sí, generalmente esos manejadores de grupo, esos motivadores, tienen gente que les ayuda desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista físico, ¿no? Es también un mérito ser un buen motivador.
Lo mejor sería poder juntar la motivación, el manejo de grupo con conocimiento de la táctica y todo, o sea, un profesional integral. Hay quienes lo manejan desde su égida de hombres veteranos, reconocidos. La verdad es que uno mira a Del Bosque es como si mirara al abuelo, ¿cierto? Entonces se le mira con respeto, con cariño, con aprecio, ¿cierto? Y él tiene gente, y parece por lo que está diciendo aquí Farid, tiene gente preparada en otras áreas que él de pronto no domina tanto y que expresan cuál es la filosofía de un grupo de trabajo que salió campeón del mundo. Porque Carlos es un tipo que, al margen de haber ganado absolutamente todo y haber dirigido al mejor club del mundo, como es el Real Madrid, tiene una humildad y un discurso tan cristalino, tan honesto, tan transparente, que realmente llega, se implanta y se queda no solamente en la mente, sino en el corazón, y conmueve y toca fibra y realmente me parece que ese tipo de entrenadores acompañado de, como usted dice, de un buen complemento táctico, de una buena preparación, funciona. Es donde exactamente, es donde realmente el discurso perdura y no se cae o no se queda a mitad de camino. Pero el ideal es lo integral, ¿no, profesor? Sí, claro, pero es difícil lograr la integralidad. De todas formas, cada persona tiene un perfil, tiene más una especialidad, digámoslo así. O es más táctico, o es más psicólogo, o es más motivador, o es más físico. Yo me acuerdo unas palabras de Xavi Hernández en el Mundial de Sudáfrica. Después del Mundial le preguntaron a él qué opinaba del Bosque. Él dijo, el míster es lo mejor que me ha pasado porque es la persona que nos participó a nosotros de la programación, inclusive de los entrenamientos, que nos preguntaba sobre la estrategia. Es decir, era una persona muy participativa. O sea, le preguntaba a los jugadores... El perfil del entrenador, Farid está acá, el viejo perfil del entrenador es el que se para en el pedestal y manda. Sí. Y establece las condiciones y dice qué hacer y cómo hacer, y el que no, se sale. Pero Del Bosque es todo lo contrario. Sí. Del Bosque es un líder que, como usted lo dice, lidera a partir de su condición humana, de lo que refleja, de su amistad, de su seguridad como abuelo, como papá. Y en el tema táctico, él pregunta, y eso para un jugador es vital, porque el jugador, cuando el entrenador le dice, hombre, ¿usted qué opina de este movimiento? Si yo lo pongo a hacer esto, ¿o qué opina de esta estrategia para jugar con X equipo? Si apretamos arriba o si nos tiramos para atrás. ¿Qué hace el jugador? Este señor me está preguntando a mí, me está participando a mí. Yo me hago matar por este señor porque cuenta conmigo. Me está pidiendo mi opinión para desarrollar el plan estratégico o táctico. Pero eso es muy inteligente. Claro que sí. ¿Y sabe por qué es muy inteligente? Porque muchas veces el técnico no tiene ni idea, entonces pone a los jugadores, los hace importantes a que lo alimenten. Y eso de cualquier manera es un aspecto válido. Yo sigo creyendo en que la persona que asuma una profesión debe conocerla. Carlos, nada más. Esos son estilos y maneras que uno usted ayer mencionó algo muy importante, Carlos, la autoridad de un líder de manera vertical. ¿no? Y lo horizontal. Y Del Bosque ha manejado también esa autoridad, esa disciplina de manera horizontal, de manera participativa, y al final tuvo una frase que me encantó, dice, al final del día, a ustedes los entrenadores, porque estaba Pacho, Reinaldo, Gamero, en fin, digo, al final del día ustedes los entrenadores, lo más importante es que los jugadores crean que uno hace lo que ellos quieren, pero al final la decisión la toma vos. Sí, no, él es inteligente. Pero sí, definitivamente son estilos. Yo creo en el profesional que conoce su profesión. En eso es lo que yo creo. Lo que no quiere decir que esa sea la verdad. Les estoy diciendo qué es lo que yo creo. Yo creo que si voy a ser médico, tengo que saber de medicina, ¿cierto? Y si voy a ejercer como médico, tengo que conocer todos los secretos de mi profesión. Yo no puedo llegar a un hospital a preguntarle a los demás médicos, ¿cierto? ¿Cómo es que se hace esto o cómo es que se hace aquello? No. Lo podré preguntar dentro de esa horizontalidad del colegaje y como para enriquecerse y tal. Pero yo tengo que tener un absoluto conocimiento de la materia en la que me desempeño, en la que me desenvuelvo. Pero yo sí creo, Carlos, y disculpe, que en el fútbol de hoy sí se requiere que el entrenador sea muy participativo. Sí, no está bien. Para generar compromiso. Para generar compromiso. Estoy diciendo que eso es bueno dentro de la horizontalidad y el compartir y retroalimentar. Otra cosa es que algunos aprovechan para sacarle jugo a los jugadores que han tenido técnicos muy capaces para entender
lo que ellos tendrían que haber sabido para dedicarse a su profesión. No lo digo por lo que usted dice, sino por las circunstancias, por el escenario, por el contexto de hoy. Hoy el jugador se requiere, cada vez el fútbol requiere que el jugador lea fútbol, interprete el juego y dentro de la cancha, para que dentro de la cancha tome las decisiones correctas. Y ese intercambio, eso que ya no debe ser grupal, porque antes el entrenador le hablaba a un grupo y quizás a un equipo y quizás a un grupo, pero individualmente era muy escasa esa relación. Hoy esa relación es uno a uno y se requiere hablar de fútbol. No es solamente cómo crees que debemos de plantear el partido. ¿Cómo viste Alemania-Inglaterra, hombre? ¿Qué opinas de este partido? ¿Qué opinas de este jugador? ¿Cómo jugó en tu posición? Eso más sumado a todo el trabajo que se debe hacer en la cancha, porque los ejercicios cambiaron, ya no deben ser teledirigidos, sino ejercicios donde el jugador tome decisiones en el entrenamiento y ya el entrenador como un moderador corrige o no corrige. Para y corrige. Está de acuerdo o no está de acuerdo, pero aquel entrenador o aquel entrenamiento, haga aquí, toque aquí, pase por allí, entre por aquí, salga, entre. No, eso ya no. Se dan unas directrices y después el jugador las pone en movimiento y después se discute, ¿cierto? Eso es importante, pero siempre que exista ese entorno dentro del equipo, y ese entorno lo genera el entrenador a partir de esas relaciones, que ya no se deben ser impositivas. Bueno, pero también se necesita, de un auditorio, de unos jugadores y unas herramientas que verdaderamente gusten del fútbol, porque, hombre, vea, no nos metamos mentiras, pero no a todos los jugadores de fútbol les gusta el fútbol. Pero hay que crearles eso. Bueno, pero esa es una realidad. Por lo menos que el técnico haga ese papel. Profesor, es una realidad. No todos los jugadores de fútbol han escogido el fútbol a través de la vocación. Sí, o a través del gusto, sino que lo ejercen como una profesión. Yo conozco muchos casos de jugadores que después del entrenamiento o después de los partidos se dedican a los negocios, a la cuestión publicitaria, otros se dedican a jugar, ¿cómo es que se llama? PlayStation, ¿cierto? Y a divertirse y no saben que hoy jugaron Alemania e Inglaterra o no les interesa, o no ven los partidos de la Liga Italiana o de la Liga Premier, se dedican a su partido y chao y hasta luego. Usted sabe que es verdad, claro, esa es una realidad. No, a mí me tocó y con muchos, Y hoy por hoy tienen más entretenimientos, claro. Hoy. Y muchas más ocupaciones que lo sacan del fútbol. No, sí, pero el técnico debe invitarlos a discutir de fútbol y a ver fútbol. Y así no lo hacen, es otro problema. Muy bien. Ese es un tema bastante importante, como también el de las rotaciones. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno mira, amarillas, mañana, Arias, Sánchez, Cuadrado, Abel, James, Díaz, Medina, Muriel. Y el partido que viene de alto voltaje. ¿Qué hago? ¿Roto? El rival, a ver, yo miro qué hace el rival. El rival hace 53 partidos, no gana de visitante. Va incluso a batir mañana, si pierde ante Colombia, el récord mundial de Luxemburgo. Hace 6 eliminatorias, no gana fuera de La Paz. 23 años, 8 meses que Bolivia no gana fuera de su cancha. Acaban de cambiar de técnico, traen un equipo experimental con algunos jugadores jóvenes. Entonces, que me arriesgo y saco todo el equipo de gala con este montón de amarillas. En una de esas, por ahí uno no sabe, un árbitro de esos ligeros de bolsillo, ¿no? Claro. De esos pistoleros, y que me quite 1 o 2 piezas importantes. Esa es una razón para rotar. ¿Qué otras razones hay para rotar? Usted me pregunta. Le pregunto, de la vieja a usted época. Que es el bueno, primero la rotación es muy vieja. Cambia de nombre, ¿cierto? Pero en la vieja época los viajes eran más largos. A mí me tocó trabajar en Nacional en la primera época, por allá en los 90. Y nos tocaba casi siempre Copa Libertadores y Supercopa, o algún otro torneo y del torneo colombiano, y eran viajes largos. Entonces, en aquella época se usaba algo que los médicos llamaban el sangrado. ¿Farid se acuerda de eso? El sangrado, se analizaba la urea y lo que llamaban CPK. Y ahí se analizaba, básicamente, el tema de líquidos y de fibras, si se estaba acumulando cansancio. Y si se estaba acumulando cansancio,
el médico le recomendaba a uno, este jugador hay que... No lo pongamos. No lo pongamos porque se nos puede lesionar, y eso se hacía en esa época. Esas eran las razones de la rotación. La rotación también incluía eso que acaba usted de decir, lo de las tarjetas amarillas. Y lo de la rotación de aquella época era simplemente el cambio de jugador por jugador porque no rendía. Pero nosotros sí tratábamos de darle mucha continuidad a aquello que llamábamos las pequeñas sociedades, porque entendíamos que con la continuidad iba a crecer el equipo a partir de esas pequeñas sociedades, de ese entendimiento, de ese ajuste, de esa memoria. Los automatismos. Exacto, ya eso que llaman hoy automatismos. Eso se hacía en esa época. Yo no estoy de acuerdo hoy con algunas rotaciones, yo no estoy de acuerdo con todo respeto, porque hoy hablan de que se hacen rotaciones y se hacen ensayos dentro de la competencia, y eso está bien, pero cuando se habla de democracia, es que yo quiero que todos jueguen para que todos se sientan iguales. Importante, sí. Sí, yo no creo que el fútbol sea un deporte antidemocrático, por el solo hecho de darle continuidad a los jugadores que por méritos y por rendimientos hayan logrado esa posición de titular, ¿cierto? Y que además se requiere para que el equipo como tal logre su máximo, su culmen, es a partir del ajuste de las individualidades en las pequeñas sociedades, ¿cierto? Todo se respeta. Hoy hay rotaciones por diferentes tipos. Yo le acabo de mencionar una, pero hay otras en donde se cambian las posiciones. Y entonces un defensa juega de 9 o un delantero juega de defensa. Y eso es respetable, y yo lo respeto hasta un punto, pero hay perfiles de jugadores, hay fisonomías de jugadores que obedecen a ciertas posiciones, a otras no. Pero eso es distinto a que haya una rotación para cambiar una figura táctica. Sí. Eso es diferente, Sí, ¿no? a mí me tocó ver un jugador que hizo un extraordinario gol en un partido y al otro día no salió, porque había que hacerle sentir de que él no era la figura. Yo ese no lo entendí, pero se respeta. ¿A usted lo de las rotaciones le funciona o no le funciona? ¿Usted cree que eso es bueno? Como todo en la vida, Carlos, se maneja de manera balanceada sin irse a los extremos, me parece que es conveniente. Hoy en día hay muchos recursos para poder ayudar también, como decía el profe en esa época, no había medias de compresión, no había licras de compresión para recuperar, no había estos famosos máquinas de cliometría, las piscinas con agua caliente, con agua fría, después de la recuperación, vuelo charter, viaje en business class, en fin. Hay muchísimas cosas y medicina obviamente, y sueros y vitaminas para recuperar a los jugadores. Pero sin lugar a dudas, la rotación bien utilizada, sea para aprovechar a nivel de descanso o para sacar una ventaja táctica, me parece que es correcta, bien utilizada. Yo estoy de acuerdo con eso. Un pequeño detalle que se me quedó. El fútbol no deja de ser un escenario donde todo se vuelve moda. Y a veces el tema de la rotación se vuelve moda, como a veces ese tema de fútbol vertical, de que atacar a 80 por hora, de que hay que atacar o que hay que correr más que jugar. Exactamente, hay que correr más que pensar. Sí. Y ese tema, pues yo no estoy de acuerdo, pero el fútbol atrae todo eso, y hay técnicos que quieren jugar como el Barcelona sin tener los jugadores que tiene el Barcelona. De acuerdo. Y a veces se pegan unos golpes duros. Mire, en eso de las rotaciones, yo estoy de acuerdo en las rotaciones. Yo estoy de acuerdo en las rotaciones y usted me quitó el comienzo de lo que iba a decir, siempre y cuando no sean por la moda. Entonces, como rota fulano, mengano y perencejo, yo también voy a rotar. No, hay que rotar como en un caso puntual de los equipos europeos, que juegan Champions, juegan Copa, juegan Liga, ¿no? Y aparte de eso, casi todos tienen jugadores en sus selecciones nacionales. Entonces, tengo que planificar una temporada, no un mes ni 4 o 5 partidos. Entonces, tengo que mirar en el mes de junio, el mes de abril del año entrante. Y tengo que marcar unas curvas con los preparadores físicos, con los médicos, etcétera. Aparte, viene lo táctico. Les voy a poner un ejemplo que toca a James. El partido contra el Atlético, contra el Athletic de Bilbao. Se iba a jugar ante un equipo que no perdía desde agosto del año pasado en condición de local, que era el partido de la Liga. El partido de la Liga, además porque ellos están peleando entrada a Europa. Ese equipo de Valverde es supremamente táctico. Entonces había que hacer lo que hizo Zidane, utilizar los jugadores que
le dieran respuestas, no desde la fantasía, sino desde la táctica y el músculo. Y por eso hizo lo que hizo. Hizo 3 cambios, entrando Isco, Lucas Vázquez y Morata, y cambiando unas figuras, ¿no? Cambiando un 4-1-2-3, luego pasó a jugar un 4-4-2, luego un 4-2-4, terminó con Morata e Isco de punta, terminó con Bale invertido para que le ayudara a Marcelo en las salidas de un extremo. Entonces, esa rotación, sí, en el partido pasado jugó muy bien Fulano, Mengano y Perencejo, pero era otro rival y otra la necesidad. Entonces yo tengo que apegarme a lo táctico. Entonces las rotaciones, desde lo físico, desde lo médico, desde la multiplicidad de la competencia y desde lo táctico, son viables, no desde la moda. Y ahí vengo a aplicar lo de mañana. Tenemos 10 jugadores con tarjeta amarilla. Entonces, ese no es un hecho menor. Hay que mirar eso con absoluta tranquilidad. Entonces, ahí uno apelaría a la rotación, por lo menos de mi parte. Ya vamos a hablar del partido de mañana. Un detallito nomás. Sí. Para hacer rotaciones hay que tener nómina. Claro. ¿Cierto? Y eso debe ir dentro de la planificación. Un equipo que juegue 2 torneos o 3 torneos tiene que tener la suficiente nómina. Nacional, por ejemplo, tiene 8 o 9 partidos en abril. En abril, correcto. Cada 3 días. Y eso que están buscando, que esa recopa con Chapecoense se juegue por ahí en junio. Sería lo mejor. Sí, porque ahí tendrían 2 partidos con un viaje a Coritiba incluido después de los partidos de selección. Entonces, en el tema de selección, por eso desde ayer les dije, mi opinión, que debió quedarse un equipo aquí y algunos jugadores ya trabajando en Bogotá, pensando en el partido frente a Ecuador. Una opinión personal, nada más. El técnico, por supuesto, ha hecho una cosa contraria y ojalá le salga muy bien. Pero igual, mañana hay que pensar en las tarjetas amarillas a la hora de hacer un diseño de formación. Me dicen que ya es hora de la sección. Claro, eso me lo dijeron hace como 5 o 6 minutos, pero como no traje reloj y dije que hoy iba a ser absolutamente anárquico como jugador colombiano, que se respete en lo táctico, entonces, a continuación, vamos con una sección de auto-stock, recorriendo caminos a tu lado. ¿Está pensando comprar Renault nuevo? Descubra los autos disponibles en AutoStock. Somos AutoStock. Muy bien. El tema rotaciones, creo que estamos absolutamente claros. Y al respecto voy a empezar a tocar algunos nombres. David Ospina. De mi parte, yo no rotaría con él. Al contrario, lo que necesita David es jugar. Y más ahora. Porque después de haber recibido 10 goles del Bayern de Múnich y en el último partido, ¿no?, estar comprometido en un par de anotaciones, lo han puesto en la picota ya y eso debilita anímicamente al personaje. Y él sabe, a él y a cualquiera otro. Entonces, venir aquí, a este solaz, a este paraíso, ¿no?, en donde es ídolo, en donde es respetado, en donde es querido, es otra vez elevar el autoestima. Entonces yo, por ejemplo, a ese no lo tocaría para el partido frente a Bolivia. Como usted conoce el puesto y también se ha comido goles como los que se comió enseguidilla David, además con una exposición pública tenaz porque los 10 goles fueron en Champions. Es que si pasa en la liga, vaya y venga, pero fue en Champions. Y eso no crea, lacera el ego y crea dudas internamente por muy fuerte que uno sea. A ver, el panorama de David. No, David tiene una ventaja, ¿no? Cada vez que viene a la selección y son muy pocos jugadores, eso lo da la verdadera jerarquía. Cada vez que viene a la selección, en vez de disminuir su rendimiento, lo aumenta y lo potencia de una manera brutal. Pocas veces en mi vida, creo que en esta selección, James y David lo hacen. Juegan independiente, juegan mucho o poco en sus clubes, vienen a la selección, se calzan la camiseta de la selección y se transforman de manera positiva. Y para ellos es como una inyección de autoestima. Es impresionante. Entonces, eso habla no solamente de la jerarquía, del profesionalismo, del amor o del sentido de pertenencia por nuestro país, por esta camiseta, sino también de realmente tenerlas y tenerlas bien puestas, así de claro y de ordinario que puedo sonar. Entonces, por ese lado con David estamos totalmente tranquilos y estoy totalmente de acuerdo con usted, Carlos, en la medida en que más minutos le den en un lugar donde se siente cómodo, en un lugar donde vuelve y se reencuentra, donde se siente otra vez el arquero y el ser humano querido y que es. No hay mejor escenario para David en este momento que en la selección. Eso de la rotación de los arqueros, ¿qué? Que usted ataja Champions y usted ataja Liga, o usted ataja la Copa
La Copa Águila y usted juega la Liga, eso sé. Yo no estoy de acuerdo con eso, Yo tampoco. sobre todo en esa posición. Y sobre todo que el arquero, como el centro delantero, necesita continuidad. La continuidad es la confianza, ¿cierto? Para desarrollar toda su condición. No, David, o sea, esto en los clubes, en las selecciones, existe esta relación de ida y vuelta. Yo te doy, tú me das, esa reciprocidad. Y hoy David necesita la selección. Como la selección necesitó a David, hoy David necesita la selección para volver a fortalecer esa autoestima. Y no es una obra de beneficencia. O sea, David siempre que viene desarrolla toda su cualidad y toda su condición. Y hoy se necesita a un David muy distinto que sabemos que va a actuar distinto al del Arsenal. Porque allá en el Arsenal, Farid debe de hablar de esto con más claridad que yo. Pero cuando uno tiene tan poquitas oportunidades, la tensión es fuerte. Entonces yo no tengo sino que jugar en la Champions. Y entonces yo quiero tapar bien para demostrar que lo merezco, y me aplican 10 y después el otro, digo, pucha, quedo golpeado, no tapo, soy suplente, y me aplican 11. No. Y el margen de error, y el margen de error se reduce a su mínima expresión. Sí, entonces jugar presionado y jugar a no equivocarse es cuando realmente uno más termina cometiendo errores. Entonces por ese lado David, intocable. Siga, doctor Vélez, por favor. No, y estamos absolutamente de acuerdo. A mí lo que me preocupa es el futuro de él. No, eso sí. No, es que yo hablé con él antes del partido frente a Chile cuando jugamos allá, que compartimos el viaje de Bogotá a Santiago, y él pues pensaba irse, ¿no? Incluso hablamos de la necesidad de irse, pero comenzando una liga, con pretemporada, llegar con tiempo, conocer el medio, estar en la nueva ciudad con sus nuevos compañeros y no en una ventana de invierno, pero que él necesita estar jugando. No, y es la oportunidad y él lo tiene claro, y seguramente van a buscar la mejor opción ahora para en la ventana grande del verano. Poder conseguir un club donde se sienta querido, donde se sienta importante, donde se sienta tenido en cuenta, donde vaya a tener esa continuidad porque uno como ser humano, como cualquier animal, uno no es ajeno a ser un animal de hábitos. Costumbres. De costumbres. Y el ser titular en un equipo te genera ciertas costumbres de la manera en cómo entrenas, de la manera como te preparas, de la manera como te mentalizas durante la semana. Es diferente ser titular, ser suplente. No debería ser así, pero desafortunadamente el ser humano muchas veces entra en esa zona de confort, en ese piloto automático donde a veces te relajas y dejas de hacer cosas cuando sos o cuando no sos titular. Entonces, creo que lo más conveniente, él lo sabe y su representante lo sabe, es buscar un club donde le dé una estabilidad emocional y futbolística, como se la brinda la selección. Él incluso llegó a hablarme alguna vez de Turquía. Sí. Que era una opción irse a Turquía, en donde los quieren mucho, por usted, por Córdoba, ¿cierto? Beşiktaş y Fenerbahçe estuvieron. Exactamente. Antes de ir a la pausa, Farid, básicamente de esos 10 goles que le marcó el Bayern de Múnich, ¿hay en alguno responsabilidad de David? Usted mirándolo con la lente del arquero, entendiendo que es nuestro amigo, el arquero de la Selección Colombia, pero que hay que hacer unos juicios deportivos. ¿Usted lo vio comprometido en alguno o algunos de esos 10 goles? Mire, Carlos, directamente bajo la lupa técnica del análisis de los estándares del arquero, no. Pero conocemos lo que David sabe dar o que David puede dar cuando está potenciado por su estado de ánimo, que ha sacado balones imposibles y que seguramente uno u otro gol, teniendo otro estado de ánimo, lo pudo haber evitado. El gol que más marca cuál es esa actualidad de él a través de la parte anímica creo que fue el tercer gol que le convirtieron el fin de semana. Perdieron contra West Brom, no me acuerdo con quién, bueno, en fin. Cuando él entró por el lesionado. Sí, con Cech se va lesionado. Que él amaga a salir y retrocede y desafortunadamente dejan cabecear cuando él está... Bueno, pero los 5 defensores están por allá escondidos detrás de un palo, ¿no? Pero entonces, en otras circunstancias, con otro umbral de confianza, con otro nivel de confianza, simplemente David, y por la falta obviamente de distancia, David no va a hacer ese amago, o sea, David sale puñeteado, simplemente está
en toda la raya posicionado y con los reflejos felinos que tiene, seguramente hubiera podido hacer mucho más. Vuelvo y repito, bajo la lupa rígida del análisis metódico de los movimientos del arquero, no tiene responsabilidad directa, pero todos conociendo la gran actuación y el gran potencial que tiene David, que saca pelotas imposibles, puede haber hecho, o seguramente pudo haber, bajo otras circunstancias, haber ayudado mucho más al equipo. Después de una pausa, regresaremos. Ya regresamos con Planeta Fútbol. Seguimos con Planeta Fútbol. Antes de hablar del partido y proyectar el juego como tal desde la lente de cada uno, voy a continuar con dos personalizaciones. Antes de hablar de equipo, hablemos de dos individualidades. Ayer el profesor habló del cuadrado de la Juventus, que es obviamente muy distinto al cuadrado desordenado de la Fiorentina, al cuadrado a veces anárquico de Colombia. Este es un cuadrado táctico, un cuadrado útil y un cuadrado en un pico altísimo de rendimiento. O sea, mucho tiene que ver con el ordenamiento que le han dado, el trabajo y la función que tiene que ejercer y la información clara de parte del entrenador. ¿Estamos? Claro que sí, a mí me parece que la disciplina del fútbol italiano y la disciplina de Allegri, la exigencia y la obediencia de Cuadrado lo han potenciado. O sea, ahí ha desarrollado toda su capacidad y ha aprendido a leer, que era un problema que él tenía, porque a veces gambeteaban donde no tenía que gambetear, ¿cierto? Y Cuadrado en la Juventus sabe dónde gambetear, y si no puede gambetear, se asocia, busca las ayudas y tiene las ayudas siempre, porque siempre tiene un lateral y siempre tiene un volante por ese costado. Y tapa y colabora en la marca. Y después la otra fase la desarrolla con mucha capacidad, porque ahí sí, el fútbol italiano, digo yo, y este entrenador es muy exigente, pero en general el fútbol italiano ha sido muy exigente en la historia de la táctica y de la aplicación de la táctica. Entonces Cuadrado pierde la pelota y sabe que tiene que pasar la línea del balón. Primero pasar la línea de la pelota, ponerse el overall, y a veces termina él más de lateral que el lateral mismo. Qué lindo hubiera sido que, por ejemplo, lo hubieran utilizado así en la selección, en ese partido, por ejemplo, contra Brasil, cuando le dimos todo el carril a Marcelo y a Neymar y no nos dimos cuenta nunca que esos dos jugadores eran uno de los mejores laterales del mundo y el otro, uno de los mejores extremos del mundo. Y regalamos toda la posición izquierda y a los 2 minutos íbamos embanado perdiendo 1-0. Que eso se hubiera utilizado bien en el partido contra Costa Rica, en la Copa Centenario, cuando ellos jugando con 5 en el fondo o un 3-4, nos abrieron la cancha y nos ensancharon todo el panorama al punto que nos marcaron 4 goles y nos pudieron haber marcado más. Y qué lindo hubiera sido que a él se le hubiera puesto en una función semejante a la de la Juventus en el partido frente a Chile, cuando en la Copa Centenario nos eliminaron precisamente con jugadas extremas de un equipo como Chile, que siempre abre la cancha y utiliza muy bien los callejones. Eso hubiera sido fenomenal, y seguramente muchos otros partidos que no me acuerdo porque son tantos que uno ve que realmente no sabe si está o no está. Pero el Cuadrado de hoy, en un momento brillante, ¿no? Brillante. El otro es Mateus Uribe. Yo creo que hacía rato en Colombia no salía un jugador tan polifuncional como él, ¿no? Que puede servir para todo, hasta para la utilería, ¿no? Es buen marcador. Lo mejor es la posición de volante, pero es un hombre que te puede llenar un espacio por la derecha para abrirle el paso al lateral, te puede servir de volante de primera línea, te puede servir de marcador de punta, y creo que alguna vez en un ejercicio de necesidad jugó de marcador central. O sea que es un jugador de una funcionalidad absoluta, ¿no? A mí se me parece mucho, yo no sé si ustedes recuerdan un suramericano, creo que fue en Perú, en el sur de Perú, que apareció Vidal, o fue en otro suramericano que me tocó cubrir. Y Vidal jugaba de lateral, jugó de central, jugó de volante, pero siempre con esa capacidad de ser fuerte en los duelos, de ser aplicado en la táctica, pero de acompañar el ataque con mucho criterio. Este muchacho es así, son escasos tipo de jugadores, tan buenos lectores de juego y tan ejecutores de esa buena lectura. Mire, eso es tan cierto que hace unos días salió un escalafón europeo, creo que de eso ya hablé, un escalafón europeo en el que dicen, estos jugadores, por los números y comportamiento, son los jugadores que mejor juegan sin el balón, en cuanto a recuperación de pelota se refiere, fase defensiva. Y estos otros son los mejores jugadores en fases ofensivas, pase en campo contrario, pase de progresión, pase que rompe líneas, asistencias y demás. Y el único jugador que está en las dos
en los dos escalafones es Vidal. Es el único jugador en Europa de las 5 ligas más importantes que está en los dos escalafones. Y evidentemente es un poco, ¿no?, lo que Mateus Uribe representa. ¿Cuál es el diagnóstico suyo sobre este jugador que creo que se ganó con todo el derecho la convocatoria de la selección? Desde la época de Envigado, admirador, inclusive una vez se lo sugerí de una manera muy respetuosa al presidente en ese entonces, Astudillo del Deportivo Cali, que por qué no traen un jugador de esa calidad, con esa proyección, ese futuro al Deportivo Cali. Creo que no ha podido caer en mejores manos. Reinaldo Rueda ha potenciado y le ha abierto un panorama polivalente a este jugador que tiene muy buena técnica, tiene buena pegada, tiene buena visión y que es generoso en entrega y en actitud, independiente del puesto que lo pongan. Esos jugadores que son los amigos de todos, con los que cualquier jugador se siente cómodo y se siente a gusto de poder armar una sociedad, jugador que se acopla permanentemente a la diversidad táctica y a la continua competencia de un club como Atlético Nacional, y creo que en ningún momento la selección ni le va a ser extraña ni absolutamente le va a causar ningún tipo de mella a ponerse la camiseta en el momento en que el profe lo necesite. Muy bien. Llegó la hora, profesor. Miremos Cuénteme. el partido. ¿Qué tiene usted ahí escrito? No, aquí está toda la nómina. No hemos progresado, ¿no? Por Seguimos. posición. Desafortunadamente. ¿De qué, el abaco? Sí. Por más que él al papel le haga con el dedo ¿cómo va a así. decir hombre, una libreta de estas que está amarilla no guardado? No, Por amarilla lo más guardado. que él no, siga pero haciendo yo la tengo libreta con el dedo así el papel, eso no va. Yo tengo mis apuntes ahí, pero tengo aquí también, ¿no?, mis aplicaciones y tal. A ver, profesor, cuente pues a ver qué tiene ahí. No, tengo todas las alineaciones. O sea, Muy bien, ¿y ahí- cuál es la alineación ahí- suya? A ver, ahí- póngame pues la alineación, es que de eso aquí- se trata, a ya- ver. Ocho, ¿cómo jugaría De acuerdo usted? al ¿Cómo gusto. jugaría usted? De- Sí, claro. de acuerdo al No, es de gusto. acuerdo al gusto de Ah, cada bueno, uno, yo- por supuesto. Bueno, pongamos al mismo arquero. Ospina. Ospina para mí es un seguro de vida. Mina y Davison Sánchez. Mira y Davinson Sánchez. Arias y Farid. Arias y Farid Díaz. Farid Díaz, sí. Carlos Sánchez, Uribe. Carlos James, Sánchez. James por la mitad, Cuadrado por derecha. Pondría por izquierda a Cardona y a Muriel arriba. Ya. ¿Me lo Obviamente, repite? ¿Me la obviamente repite? esa no va a ser. No, pues yo la que tengo tampoco va a ser. Pero a ver. Ospina, Davison Sánchez y Mina. Sí. Arias y Farid. Arias y Farid, sí. Carlos Sánchez, Mateus Uribe. Sí. James Cuadrado, Sí. Cardona por izquierda. Sí. Y Muriel. Bueno, le cuento que de medio campo hacia arriba, en gran parte coincidimos. Ahora ¿Sí? le voy a explicar la mía, sí. A ver, Farid, ¿usted qué haría? Iría con Ospina, Santi Arias, Cristian Zapata, Jerry Mina y Frank Fabra. En la mitad iría con Carlos Sánchez y luego iría con Cuadrado, con Mateus, con James y con Magnelli. Y arriba iría con Vaca. Con Vaca. Pero ¿y cómo tapamos la izquierda? La tapamos con... De todas maneras hay que tener cuidado, ¿no? Pues no tienen nada, pero uno no sabe. La Está otra que le opción, aparezca la Virgen por ahí en el camino. la otra opción es... Toco madera. La otra opción es... Sí, es lo único que le encuentro, ¿no? En ese 4-4, ¿quién remata el sector izquierdo? Usted tiene Mateus Uribe, James, Cuadrado por un lado y Magnelli por el otro. ¿Magnelli nos puede hacer ese trabajo por ahí, por esa zona? Digo yo. Yo creo que es un partido que hay ciertos riesgos, entre comillas, controlados. se deben correr. Sí, es que si no corremos riesgos de local No, no, y contra Bolivia, pues, sobre sí. todo con la necesidad que tenemos. Con todo respeto, pues, de Bolivia, pero... Mire, yo tengo Ospina, Arias, Mina, Zapata, Fabra, o sea que estoy con usted en eso. En el medio tengo Uribe, Torres. Yo no creo que valga la pena sacrificar en este partido a Sánchez. Por lo que usted está diciendo, ¿no? Hay que asumir unos riesgos. Sánchez de los ¿no? de la Sánchez es uno de los de la amarilla. De la amarilla, sí. Claro, Sánchez es uno de los de la amarilla en una zona álgida,
Esa zona del campo, ustedes saben que por cualquier cosa, un pistolero de esos te saca una amarilla, y sí que lo necesitamos para Ecuador, ¿no? Entonces yo pondría también, no solamente y fresco, correcto. Okay. Incluso yo lo mandaría para Bogotá. No, base para Bogotá. Uribe Torres, Cuadrado, James, Muriel, que Muriel ya ha hecho ese trabajo por izquierda, fuera, sí. ¿no? Y Borja de punta, para jugar contra Bolivia, ¿cierto? Para jugar contra Bolivia. Y los demás, ojalá yo los pudiera embarcar en un avión, ¿no? Entonces, porque los van a necesitar para el partido del martes contra Ecuador, que ese sí es alto voltaje. Este es mi equipo. Ahora, yo les voy a dar una vez, es que tengo aquí los datos que me entregó Hincapié, Álvaro Hincapié, que es... De la mitad para arriba de esos 6, sí, tiene 2, no de los habituales, pero tiene 2 que realmente van a jugar. De la mitad para arriba. Los 2 delanteros son los que usted dice. Muriel y Borja. Yo digo Vaca porque estamos hablando del gusto personal. Sí. Pero estoy casi 100% seguro que va a ir Muriel con Borja. Vea, Álvaro Hincapié me escribe y me dice: si Bolivia no gana este miércoles, que no va a ganar, alcanzará 53 partidos sin triunfar de visitante por clasificatorias sudamericanas e iguala el antirrécord de la selección de Luxemburgo, cuando sumó 53 fechas sin ganar a domicilio entre el 37 y el 2008. Me escribe además: llega a 52 partidos que comenzaron hace 23 años, 8 meses. Hace 23 años, 8 meses que Bolivia no gana de visitante. ¿Ya? O sea, pues que mañana no es como para sacar carro de bomberos. Es una asignatura que hay que chulearla, y hay que chulearla bien. Y dice él algo más. No, aquí están los 53 partidos, eso fue. 52 va para 53, 23 años, 8 meses. El otro dato que me lo entregó Luis Arturo Henao a la hora del almuerzo, es que hace 6 eliminatorias no gana fuera de La Paz. 6 eliminatorias. Y yo le dije a él una cosa, yo no sé si ustedes están de acuerdo. ¿Sabe qué perjudica a Bolivia? Jugar en La Paz. ¿Y por qué digo eso? Porque sí, lo beneficia, porque con la altura le gana un montón. Pero entonces ellos se dejan llevar con que ese es su mejor jugador. Si ellos jugaran en Cochabamba, o en Santa Cruz, o en Sucre, ¿cierto? Entonces se preocuparían por hacer mejores equipos, ¿verdad? Por echar menos a los técnicos, por darles continuidad a unos procesos, por fabricar desde las divisiones menores equipos competitivos. A lo mejor no van a jugar como Brasil, ¿cierto? Pero mejorarían su condición. Pero ellos se guarecen en eso de estar en La Paz y agazapados en medio del soroche, ¿no? Porque ese es el mejor jugador que tienen. El día que salgan de La Paz a jugar a otro lado, muy seguramente van a tener mejores jugadores que los que hoy tienen. Me dicen que ya es hora de la pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Planeta Fútbol. Seguimos con Planeta Fútbol. Hoy nuestro DT nacional entró en la moda colombiana de no darse cuenta de lo que pasa. Nos sorprendió la respuesta en la conferencia de prensa cuando le preguntaron por la violencia de género de Armero. Él utilizó un discurso ya desgastado desde la era Samper y ahora emulado por nuestro presidente Santos. Samper en su momento, según él, todo se hizo a su espalda, no se dio cuenta. Y en el caso de Odebrecht, nuestro presidente acuñó hace una semana una frase memorable. Comillas, me acabo de enterar. Y parece que don José leyó esa frase y le gustó, porque la utilizó hoy, palabras más, palabras menos, cuando le hablaron de la violencia de género del señor Armero. Nada más, a título anecdótico, y escuche la respuesta en la conferencia de prensa. Siempre hemos hecho el seguimiento deportivo, de hecho, el tiempo que estuvo ausente de la selección, porque él perdió competitivamente, él perdió mucho su forma, porque estuvo en equipos donde no participó, pero en esta última etapa su cambio de liga a Brasil fue positivo.
Y de hecho yo viajé a Bahía, Brasil, para interiorizarme un poco de su situación. Tuve buena referencia del club donde está, lo hemos visto en los partidos, ya ha rendido bien, se ha adaptado bien competitivamente, ya está en un nivel parecido al que él supo tener. Y respecto a su problema particular, nosotros nunca tuvimos una información de una situación más allá de lo que ha aparecido en los medios. Entonces, no teniendo ninguna formación concreta, en esta estadía que yo tuve en Brasil, él está con su familia, me contó que está muy bien, que está conviviendo. Bueno, me pareció que eso lo ponía otra vez dentro de la normalidad y dentro de las posibilidades de ser nuevamente convocado. Bueno, pero no solamente de Colombia y Bolivia vivimos. Mañana hay duelos de suyo sanguinarios, sabrosos. Claro, y nos va a dar la oportunidad, en caso de una victoria, de volvernos a meter ahí a la zona de clasificación. Lo que pasa es que tenemos que sostener eso, porque si no le ganamos a Ecuador, vuelven y nos bajan. Entonces, a ver, mañana Uruguay, Brasil, en campo de la Celeste, ¿no? Montevideo, sí. En Montevideo, en donde Uruguay hasta ahora ganó absolutamente todo. Ahí puede haber ya un clasificado. Ahí puede haber un clasificado. Si gana Uruguay, para mí Uruguay está dentro. 26 puntos, haría. Sí, y le quedan, ¿cuántos partidos de local? ¿Le quedarían 2 más o 3 más? 2 más. 2 más, bueno, imagínese usted. Un margen de error amplísimo. Si llega a ganar Brasil, Brasil está dentro. Y empatando, Brasil queda dentro y Uruguay queda a un partido de por lo menos asegurarse el repechaje. ¿No? Más o menos. Son matemáticas, números más, números menos. ¿Ese partido qué? Creo que va a ser típico... No a Suárez, ¿no? No a Suárez, que es una baja grandísima, pero va a ser típico partido de la manera en que Uruguay lo va a encarar, a través del empuje, de la fuerza de su gente, del aliento de su gente, de su estirpe y de los sentimientos y las raíces uruguayas de ir a buscar el partido, el choque, y tratar de anotar rápido para poder después replegarse y aguantar. Y Brasil, obviamente, si es inteligente, tiene que evitar cualquier tipo de duelos, cualquier tipo de pelota dividida, recuperar la pelota, ganar los rebotes, tratar de tener posesión de pelota y defenderse con la pelota en los pies. Pero es partidazo desde cualquier punto de vista que se vea y seguramente se va a desarrollar de esta manera. Y por rendimiento es el clásico de la eliminatoria, son los 2 mejores equipos. Hoy en día sí. Son los 2 mejores equipos. Ahora, Brasil es un equipo muy táctico, que sabe manejar este tipo de partidos. Es el gran examen para Tite, para Brasil. Yo diría que es el partido fuerte de la eliminatoria después de que asumió este entrenador, que le dio seguridad en la parte táctica al jugador brasilero sin cortarle su capacidad individual. Porque Neymar se siente a gusto por ese sector izquierdo con Marcelo de espaldas, y con el auxilio de esos 3 volantes constantemente. Y por el otro lado, pues ni se diga cuando juega William y cuando juega el otro. Sí, esos hacen unas rampas de 3 jugadores, lateral, extremo y volante, por fuera. Es un esquema moderno, Carlos Farid, es un esquema moderno que obedece a esa importancia que en el fútbol de hoy se le da a las bandas. El fútbol de hoy se juega ahí, profesor. Exactamente, y que además maneja los viejos conceptos. Este es un equipo que se repliega rápido si necesita replegarse, que maneja la intención del contrario y se sabe meter atrás. A este equipo no le da pena meter 10 jugadores ahí cerquita al área. Y seguramente eso lo vamos a ver contra Uruguay. Pero también sabe hacer contragolpe. Este no es un equipo que solamente labora en corto con la dinámica que exige el fútbol de hoy, sino que hace esas transiciones rápidas. Sí lo requiere. Con el 9 no va a estar, ¿cierto? No, Suárez no lesionado. No, el Suárez de no Brasil. ¿Ah? Digo yo el pelado de Brasil. Jesús, ¿cómo es que se llama? Sí, Gabriel. Ese estaba lesionado con Manchester City. No, pero ellos tienen jugadores ahí. Y lo de Uruguay tiene un tope. O sea, Uruguay
como dice Farid, le va a meter ganas, está de local, va a correr, va a presionar. Yo no sé si va a tener el suficiente talento sin estar Suárez, si va a tener el suficiente talento para igualar bestia, ¿no? algo a Brasil. Messi-Chile, perdón, Argentina-Chile. Si lo juegan Messi-Chile va a seguir pasando la misma historia de las dos últimas finales. Si lo juegan Argentina-Chile, Argentina va a tener un gran porcentaje Eso es importante. De Hasta acuerdo. ahora la paternidad es chilena. chilena. Ajá. Y la han basado en darle prioridad al trabajo colectivo y haber potenciado absolutamente todo el talento individual, que es menor al de la selección chilena, pero que lo han impuesto a través del colectivo, y Argentina se ha basado en individualidades. Entonces va a depender muchísimo en eso, y creo que Argentina tiene un técnico sumamente inteligente que está trabajando para volver a recobrar esa identidad y ese estilo colectivo. Dybala no va, No va juega. Agüero, Dybala va por lesión. Y me robo un minutico nomás, así rapidito. Ecuador, Paraguay en Asunción. Paraguay, Ecuador en Asunción. Y usted ahora, rapidito para terminar, Perú-Venezuela. Para mí un partido chivísimo para Ecuador, porque Paraguay está prácticamente ante su última Opción. chance, última opción, y van a hacer respetar su condición de local. A nosotros ese partido, entre comillas, nos cae de rebote muy bien, porque seguramente ahí va a haber un desgaste grandísimo. No, y tienen solamente como 10 jugadores también con tarjeta amarilla. un Bien bravo. desgaste futbolístico, pero también físico y mental. Y Perú-Venezuela. Para seguir en cuidados intensivos, Perú tiene que ganar en Venezuela y después recibir a Uruguay. A Uruguay, en Lima. Bravo partido. Muy bien, mañana nos reencontraremos después del juego. Entiendo que a las 8 de la noche, ¿verdad? Mañana a las 8 de la noche, cuando termine todo ese banquete de brasileños, uruguayos, argentinos y chilenos, y el nuestro temprano, estaremos con ustedes en el remate de este ciclo de Planeta Fútbol. Buenas noches. Vamos, Colombia. Planeta Fútbol.